Muy buenas, ¿qué tal? Un día más por aquí para comentar todo lo que ha sido el Tour de Flandes porque hemos tenido una jornada espectacular de ciclismo. Sí que quiero decir que no sé hasta qué punto voy a estar tan fluido como otras veces porque he dormido 3 horas y algo hoy. Llevo despierto desde las 3 y pico de la mañana porque desde las 5 he estado en la redacción de relevo cubriendo la Fórmula 1, que es a la hora a la que empezaba la previa porque había Gran Premio en Japón, y luego según he salido ya a última hora de la mañana he venido a casa, he comido algo muy rápido y me he ido con David y con Alberta al directo de A Pie de Puerto, que hacían presencial aquí, ¿no? Esta cobertura del Tour de Flandes, que ha sido una pasada, ¿no? El ambiente que hemos tenido allí. Entonces, por las pocas horas de sueño, no sé hasta qué punto vamos a poder hacerlo bien, pero igualmente vamos con ello porque Tadej Pogačar se ha llevado el Tour de Flandes. Vaya barbaridad lo de Tadej, vaya nueva exhibición que ha hecho el esloveno. Por momentos parecía que Van der Poel era el más fuerte, que Pogačar no iba a poder con él, pero le ha terminado reventando. Más de un minuto en línea de meta le ha sacado finalmente a Pedersen, que ha sido segundo en ese sprint final por delante de Van der Poel, y un Pogačar que vuelve a ganar el Tour de Flandes, que suma su octavo monumento y que se mete aún más en los libros de historia. Si no es ya el mejor de la historia, que para mí sí que lo es, poco le falta al esloveno. Así que, bueno, un Tadej Pogačar que lo de hoy desde luego ha sido una auténtica pasada. De hecho, Pogačar ya ha empezado a mover la carrera en este punto, a más de 50 kilómetros de línea de metas, cuando se ha movido por primera vez el esloveno. Teníamos una fuga por delante con corredores importantes como puede ser Benoit por parte del Visma, que se había movido muy bien estratégicamente. Estaba Filippo Ganna también, estaba Stefan Kung y Matteo Trentin, por ejemplo, otro nombre importante. Y a partir de ahí, pues parecía también que iba a ser complicado, ¿no? Porque no había mucha diferencia, les han ido recortando con el paso de los kilómetros y el trabajo del UAE, ¿no? Que quizá pues también Pogačar se ha quedado un poco pronto sin compañeros, pero a partir de ahí pues bueno, otros equipos también, el Visma, por ejemplo, ha entrado a tirar en cierto momento. Y bueno, poco a poco han ido recortando esa diferencia con los escapados y ha llegado ya el movimiento de Pogačar, que es lo que bueno, ha ido provocando que terminasen neutralizando a la fuga. Hemos visto, de hecho, en este momento, ¿no? Y tenéis la imagen a Tadej y Van Aert, que ha sido el que ha tratado de responder, que ya era un primer síntoma positivo. Van der Poel en ese momento le ha pillado retrasado, está unas cuantas posiciones por detrás, y de hecho ha tenido que cerrar un hueco muy grande, pero claro, lo ha cerrado Van der Poel con una solvencia impresionante, y a partir de ahí yo creo que ya hemos empezado a ver más o menos dónde estaba cada uno. Hemos visto que Pogačar estaba bien, que era un primer intento, no sabíamos realmente hasta qué punto había forzado, ¿no? Podía dar la impresión también de que era un poco también por empezar a probar a sus rivales. Van Aert ha salido muy bien, Jorgenson estaba ahí, veíamos sobre todo Van der Poel cómo ha progresado y ha cerrado ese hueco con una facilidad pasmosa. Pedersen estaba bien, y luego pues por delante la escapada que seguía, ¿no? Y que les han ido neutralizando, que también ha sido una carrera que con el paso de los kilómetros, si lo hemos ido viendo, se ha convertido en un Tour de Flandes muy estratégico, porque cada vez que llegaba un ascenso, Pogačar encendía los petardos, Pogačar se iba hacia adelante y el único que le aguantaba la rueda era Van der Poel. Van Aert, Pedersen y compañía iban cediendo algunos segundos, y en ese tramo de descenso, de falso llano ya hasta la siguiente cota, se ponían a trabajar y neutralizaban a los dos que se habían ido ligeramente por delante, ¿no? A la fuga también la han terminado neutralizando, y a partir de ahí pues se han ido quedando atrás, no han podido seguir el ritmo como se viene de estos corredores. Y bueno, hemos vivido una situación también pues de una carrera mucho más abierta, ¿no? En la que veíamos todo el rato a Pogačar forzar cada vez que la carretera se ponía hacia arriba, que Van der Poel parecía que la aguantaba con mucha facilidad. De hecho, durante el directo que hemos estado ahí, pues lo hemos comentado también, ¿no? Que había momentos que parecía que Van der Poel lo tenía más que controlado y que parecía casi inevitable, ¿no? Que se llevase este Tour de Flandes. Para mí, lo dije aquí en la previa también, que Pogačar era el favorito, dentro de que fuese un 50-50, porque, bueno, quizá más dureza acumulada que en San Remo, ¿no? Más subidas para probarlo, y que, bueno, teníamos también el precedente de 2023 donde ya lo había conseguido, ¿no? Entonces, quizá por eso pues ponía una pizca por encima a Pogačar, dentro de que Van der Poel estaba volando y que era un 50-50 prácticamente. Al final, pues viendo la carrera, yo creo que todos hemos pensado que el neerlandés lo tenía bajo control, pero ha llegado ese momento final en el que Pogačar ha vuelto a soltar un arreón impresionante y ha terminado dejando a todos atrás para llegar en solitario con más de un minuto sobre Mats Pedersen, que aquí tenéis los resultados.
La carrera a partir de ahí, insisto, ¿no? Que en ese tramo en el que veíamos a Pogačar forzar que se iba con Van der Poel, siempre les iban llegando por detrás, porque claro, estaba Pedersen, ¿no? Que en algún momento ha llegado a ser capaz de seguirles, ¿no? Y de irse con ellos dos, pero tenía ya a Stuyven, que también ha sido una pieza clave, Van Aert estaba con Jorgensen, con Benoot, que se ha agarrado ahí bastante tiempo, Stefan Kung más o menos metido en esa pelea. Y bueno, pues al final era muy estratégico, ¿no? Trentin también ha estado por momentos en ese grupo, aunque ha terminado yendo hacia atrás, ¿no? Eran dos hombres del Tudor, dos del Lidl Trek, los que teníamos en esas posiciones. Y al final la batalla estratégica era muy clara, ¿no? Y de hecho se ha visto en ciertos momentos algunos movimientos de otros corredores que se han terminado controlando, que no han ido a ningún lado, pero yo creo que es una carrera muy abierta, muy interesante la que hemos tenido, mucho más de lo que todos imaginábamos y sobre todo con un desenlace final que viendo cómo estaba yendo la carrera, con un Pogačar forzando tanto y que no podía dejar a Van der Poel, pues que finalmente lo haya reventado como lo ha hecho, yo creo que ha sido una sorpresa grata, ¿no? Ha sido impresionante lo de Tadej y finalmente la superioridad con la que se ha ido, ¿no? Se ha abierto completamente el neerlandés del Alpecin y a partir de ahí, pues ha sido Van Aert, ¿no? El que incluso le ha llegado a superar en ese momento, ponerse ahí a la par con él, Pedersen más de lo mismo y una pelea por el podio entre ellos, que mientras que Pogačar ha rodado haciendo una exhibición portentosa, por detrás se le han jugado al sprint, un ligero movimiento de Stuyven justo en esos últimos kilómetros que ha controlado Van der Poel y ya en la llegada Pedersen que se ha impuesto. Sí que en directo yo pensaba, ¿no? Y también lo he dicho, que me parecía que Pedersen tenía una pizquita más, ¿no? Que realmente era más rápido que Van der Poel y que Van Aert en una llegada. Se ha confirmado, al menos hoy, y bueno, pues Pedersen que se ha llevado esa segunda posición, muy meritoria, impresionante lo de Pedersen, Van der Poel que se queda con un tercer puesto que yo creo que sabe a poco, pero que aún así sigue siendo un buen resultado. Y en el caso de Van Aert una cuarta plaza, que lo mismo, cuando has estado luchando y transmitiendo esas buenas sensaciones, pues te quedas a las puertas del podio y además por escasos centímetros, porque no le ha levantado el podio a Van der Poel de milagro también en ese sprint final, ¿no? En ese golpe de riñón que ha hecho el belga. Y bueno, yo creo que lo importante es que Van Aert también se ha reencontrado, ¿no? Que el Visma ha tenido nombres delante, como te dijimos que podían tener, que tenían unos cuantos corredores que llegaban muy en forma y que podían usarlo a nivel estratégico, como más o menos lo han hecho, aunque en ciertos momentos quizá podían haber buscado algo más, pero han tenido sus bazas que también en ciertos puntos pues, les ha ayudado para volver a cerrar los huecos, ¿no? Con Van der Poel y con Pogačar. Y bueno, sobre todo un Wout van Aert que se ha reencontrado consigo mismo. Van der Poel creo que ha hecho lo que podía hacer, no ha llegado a forzar la máquina en ningún momento, le ha dejado la responsabilidad a Pogačar y yo creo que eso, que parecía que lo tenía muy controlado y al final pues ya ha reventado, no ha podido seguirle. Y Pogačar que también estaba dando un poco la impresión de que era la táctica de siempre, ¿no? De equivocarse, de forzar demasiado en ciertos movimientos, tirar de más en el grupo en el que estaban, ser el que cerraba todos los huecos, ser el que está atacando continuamente y sí, al final, si quieres destrozar a Van der Poel, pues necesitas llevar la carrera al límite, necesitas hacer esa exigencia, pero hasta qué punto, ¿no? Te puede llegar a condicionar en esos momentos. Al final, claro, una vez a toro pasado es muy fácil porque le ha salido bien la jugada a Tadej, ha ganado, ha hecho una exhibición brutal y ha sido el más fuerte. Pero claro, sí que igualmente creo que ha habido ciertos momentos en los que ha gastado de más, que luego le ha salido bien, pero yo creo que es un poco lo de siempre, ¿no? Que hay ciertos puntos en los que Pogačar creo que gasta un poquito más de lo que debería, ¿no? Y que quizá debería reservarse un poquito más en ciertos puntos de la carrera, pero al final le ha salido bien, ha hecho la carrera exigente y, bueno, pues ha destrozado a todos. Es que, ¿qué vamos a decir de Pogačar? Que como he comentado al principio, para mí es el mejor ciclista de la historia. No es la primera vez que lo digo aquí en el canal. Sí que por resultados, ¿no? Por palmarés, está muy lejos todavía, pero es innegable que por rendimiento lo es y que lógicamente pues los números que mueve Pogačar no los ha movido nadie en la historia, ¿no? O sea, por rendimiento es evidente que es el mejor ciclista de siempre, eso ya te hace ponerle como el mejor corredor y conseguir los triunfos que él consigue, no ser lo completo que es en una época en la que todo está tan medido, pues tiene muchísimo más mérito que cuando lo hacía, por ejemplo, Eddy Merckx, ¿no? Que no es por restarle mérito, ¿no? Pero que es mucho más complicado ahora que todos los corredores sacan el máximo partido de sus cuerpos y en aquella época pues el que entrenaba más, el que se sacrificaba más y tenía un material algo mejor, pues la diferencia se marcaba mucho más que ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por eso simplemente ya Tadej es el mejor con diferencia. Igualmente,
En palmarés sabemos que está lejos todavía, pero bueno, repasamos el resto. Como veis, con Stuyven, que ha sido quinto finalmente, Benot, Kung, Filippo gana octavo, Iván García Cortina noveno. Impresionante por Iván, que ha estado muy fuerte, ha terminado décimo Ballerini, cerrando ese top 10, así que brillante también para el Movistar, que luego ha tenido el podio también de Lian Lippert en la femenina. Así que, bueno, gran Iván García Cortina, que además ya pues hablé con él hace poco, que subí la entrevista en relevo y aquí un par de clips también. Y ya lo visteis, ¿no? Que Iván decía que el trabajo estaba hecho, que las piernas estaban ahí, así que tocaba sembrar lo que se había trabajado y al final lo ha hecho con una novena plaza que sabe a gloria, ¿no? Para él seguro y a pensar ahora en Roubaix que las piernas están ahí, que el objetivo pasará por repetir un top 10. A partir de aquí, poco más que añadir del Tour de Flandes, un carrerón, toda la espera ya de la París-Roubaix el próximo domingo en el duelo que nuevamente veremos entre Van der Poel y Pogačar, a ver si Tadej es capaz en su debut en Roubaix de llevarse también la victoria. Lo que es obvio es que tiene un estado de forma impresionante. Me cuesta pensar dónde puede soltar Tadej a Van der Poel, o sea, puede hacerlo más que de sobra, yo creo, pero sí que me da la impresión de que Flandes es una carrera que se le adapta mejor a Pogačar, ¿no? que Roubaix. Habrá que ver cómo la disputa, qué rendimiento ofrece, ¿no? y cómo se maneja en esta clásica, ¿no? Pero bueno, todavía es una incógnita, pero igualmente va a llegar a un estado de forma magnífico y es uno de los favoritos sin duda alguna. Y a partir de ahí, pues Pedersen está brillante, Van der Poel, Van Aert, que se está reencontrando, y el Visma, que tiene también unos cuantos nombres para jugar, que quizá en una carrera como Roubaix incluso esa estrategia le puede salir mejor que en un Tour de Flandes, ¿no? Entonces, bueno, veremos, ¿no? Yo creo que tenemos un carrerón por delante también. Y luego, por comentar un poco lo que va a ser la Itzulia, repasamos rápidamente también corredores que van a estar favoritos y un poco las etapas que vamos a tener. UAE, que viene con Joao Almeida a la cabeza, que debería ser el gran favorito quizás sobre el papel, también dorsal 1, pero veremos hasta qué punto quizá Isaac del Toro puede tener opciones. Yo creo que estará de gregario de Almeida, pero está haciendo una temporada también brillante, viene muy fuerte. McNulty es otro de los que podría hacerlo bien quizá. Ineos realmente sin aspiraciones, ¿no? Pensando en la clasificación general. Omar Fraile, primera carrera, ¿no? Si no me equivoco, después de anunciar su retirada. Y Caleb Ewan, que también, bueno, quizá como un corredor importante pensando en esas opciones que pueda tener al sprint. Lidl Trek con Bajoli, que veremos hasta qué punto puede estar delante. Vergade, Conrad, que sí que podría estar quizá para un top 10. Mollema, Tibonis, que es otro de los que pensando en triunfos de etapa podría hacerlo bien. Quinn Simmons y Matías Esquilmos, otro de los grandes nombres pensando en la general. Bahrein con Pello Bilbao, Santiago Buitrago, que también viene después de esa caída en París-Niza, así que veremos cómo se reencuentra porque había empezado muy fuerte el año. Jack Haig, que de momento no ha empezado muy bien, pero que es un corredor que, insisto, que no podemos olvidar nunca, un ciclista que ha hecho podio en la Vuelta a España. Tenemos Sarkea, Cofidis, con bastante presencia española también, con Alex Aramburu, que veremos también, yo creo que puede pelear por algún triunfo o al menos ser combativo, lo mismo que Johnny Zaguirre, Jonathan Lastra y Sergio Samitier. Decathlon con Bruno Armirail, Leo Visio, Víctor Lafay, tienen corredores interesantes, jóvenes también. Red Bull Bora, que seguramente sea el mejor equipo de esta edición, y yo creo que todos lo estáis viendo y nos planteamos quién es el líder del Red Bull Bora para esta Itzulia, ¿no? Florian Lipovic, que ya hemos visto que en principio debería llegar bien. Dani Martínez, que va a reaparecer, primera carrera importante para Dani Martínez esta temporada. No sabemos hasta qué punto está bien, lo vamos a descubrir aquí. Rujadria, que también ha transmitido buenas sensaciones, por ejemplo, en Tirreno. Hajek, Fisher Black, que también está haciendo una buena temporada. Blasov, que ha dejado alguna que otra duda, pero que poco a poco yo creo también está mejorando su estado de forma. Y Van Gils, que es otro que también está rindiendo bien. Así que, bueno, corredores que han tenido sus oportunidades a lo largo de esta temporada, que han sido líderes en diferentes carreras y que ahora están todos aquí juntos, un equipazo. La carretera evidentemente determinará quién es el líder, pero es que es un equipo en el que prácticamente todos los corredores podrían ser líderes. A partir de ahí, Movistar, que viene con un muy buen equipo también, con Enric Mas a la cabeza como el líder y otro de los grandes favoritos pensando en ganar esta Itzulia, por lo menos estar en el podio, con Barrenechea, Pablo Castrillo, que quiero ver si Movistar juega doble baza con Castrillo y Enric, o Castrillo trabaja para el Mallorquín, que debería ser lo lógico, ¿no? Porque Enrique en el fondo pues, es superior a Castrillo, creo que no hay ninguna duda. Y por mucho que Pablo haya empezado bien la temporada, Enric también está en un muy buen estado de forma, lo ha demostrado en la Vuelta a Cataluña. Jorge Arcas, Mulberger, Oliveira y Hesman, Education First con Gili, que creo que podría ser otro
nombre interesante, quizá para un top 10. Markel Beloki, que también estará aquí en cuanto a presencia española. Total Energies con Steph Crash, que también es otro corredor que si tiene buenas piernas podría estar metido arriba. Picnic Post NL con Barguil. Ciclistas como Oscar Onley, que está también otro corredor importante para la general. Y luego presencia colombiana con Guillermo Juan Martínez. Grupama con Román Gregoire y Guillaume Martin como las dos grandes referencias, seguramente, pensando también meterse con algunas opciones en la general. Euskaltel con Aberasturi, Vizcarra, Martín, Isasa, Juaristi, Mintegui y Ganzábal es el equipo que te van a tener, buscando también ser combativos, tener alguna victoria de etapa. De hecho, Jorge Azanza, que le veis como director, en principio, ahora en cuanto termine de grabar este vídeo, hablaré con él por teléfono y tendréis mañana subido, en principio, insisto, en relevo y aquí también por el canal, un poco reacciones, ¿no?, de los 4 equipos españoles tras las invitaciones de la Vuelta del otro día, tanto los 2 que se han confirmado como los 2 que finalmente se han quedado fuera. He hablado ya con 3 de ellos, me falta Euskaltel, que insisto que se supone que lo voy a hacer ahora en unos minutos cuando termine de grabar este vídeo. Así que bueno, hablaremos también de eso y luego pues lógicamente un poco que me cuente, ¿no?, el planes previa de Itzulia, así que lo comentaremos ya post la primera etapa, pero igualmente interesante. Soudal, que quizá Van Wilder y Shackman deberían ser corredores que sí que pueden estar más arriba. No están brillando tanto, yo creo, esta temporada, pero son 2 corredores también muy fuertes. Alpecin, quizá Vergalito podría ser un poco más la referencia, pero no tienen tampoco el mejor equipo. Kern Pharma, que también querrán desquitarse, ¿no?, después de ese no a la Vuelta con Ivonne Ruiz, Pau Miquel, Iván Cobo, Echeverría, Elosegui, Iribar y Uriarte, así que bueno, Kern Pharma, que poco que añadir de ellos, ¿no?, también siempre hipercombativos. Jayco, también con Eddie Dunbar, que podría hacerlo muy bien. Burgos, también con Okamika, Sain Bayar, Faura de la Calle, Díaz, Fagúndez, que creo que también podría hacerlo bien, ha empezado fuerte el año. Y Fernández también, el equipo Burgos, que es otro de los que será muy combativo. Intermarché, el equipo Visma, que no me transmite la mejor sensación este equipo. Creo que en el caso de Axel Zingel sí que podrá estar delante en las llegadas al sprint, lo ha hecho bien de momento esta temporada y será un corredor que se meta más o menos ahí arriba. Sepp Kuss y Kelderman, que deberían ser los líderes para la general, no han empezado el año con las mejores piernas, así que bueno, son corredores importantes que no podemos descartar y que son favoritos en principio también para esta carrera, pero que no vienen al menos con esa mejor condición, o al menos lo que han demostrado durante la temporada. Ben Tulet, que por su parte sí que ha estado muy bien. Caja Rural también con Barceló, Bou, Leitao, Nicolaos, Silva, Sites y Arriola Bengoa. Así que bueno, también Caja, que buscará ser muy combativo. XDS Astana con Harold Tejada seguramente como la referencia, pensando en la general, que está volando también este año. Y Tudor con Mark Hirschi y Julian Alaphilippe. Mañana, que vamos a tener esta crono individual de 16,5 kilómetros con final en Alavés. Va a empezar a las 2:15 la contrarreloj y por repasar rápidamente, ya lo iremos analizando día a día, el recorrido de esta carrera según vayan llegando las etapas. Insisto, mañana esta primera contrarreloj, luego a partir de ahí el final en Lodosa de 196,3 kilómetros, final que podría ser seguramente para los velocistas, y a partir de ahí este final en Beasain, que tiene ya una subida de 1,4 al 9,7% muy pegadita a meta, ya día importante para la clasificación general en la que puede haber algunos segundos. Más de lo mismo la cuarta etapa con esta subida a Izúa, 3,5 al 9,6, rampas máximas del 20%, es otro muro, es un puertaco y también muy cerca de meta, así que día también clave para la general. La etapa 5 por su parte, con este final también en Guernica, que también quizá no tan duro como los anteriores, pero que también tiene esta cota de 2,2 al 9,4, ¿no? Ese tramo inicial de la subida que puede provocar algunos movimientos y que seguramente sea un poco las opciones que queden, porque luego la sexta etapa también con final en Eibar es muy dura, pero como estamos viendo hay mucho desnivel acumulado, pero los últimos kilómetros no son tan exigentes, ¿no? Ya es un poco más llevadero, falso llano, hay repechos evidentemente, pero las subidas duras vienen más lejos de meta. Se pueden probar cosas, pero no creo que sea tanto el caso. Igualmente iremos analizando poco a poco esto con calma, más en detalle cada etapa, cada puerto, según llegue, ¿no? El día de antes lo haremos, como siempre aquí en el canal, así que nada, bueno, insisto, dejadme vuestras impresiones en los comentarios porque
Lo de hoy en Flandes ha sido una locura, lo de Tadej Pogačar ha sido una locura. Lo que parecía que iba a conseguir Van der Poel y que finalmente, contra todo pronóstico, se le ha ido y se ha desfondado con Pedersen segundo. Y luego un Zulia que no tiene los supernombres, ¿no? que ha podido tener en otras ediciones, pero tiene también una buena nómina de candidatos, corredores importantes que hay que seguir y que, bueno, sobre el papel, insisto, ¿no? que Almeida y Enric Mas deberían ser los dos grandes favoritos. Hay otros corredores que pueden estar ahí. Pero bueno, una carrera que seguramente pueda estar un poco más abierta. Veremos cómo se desarrolla. Estaremos como siempre por aquí para contar todo lo que ocurra. Así que nada, seguidme también en el resto de redes sociales, que insisto siempre y además, bueno, también hay días, ¿no? que estoy muy saturado de tiempo. Hoy ya os lo podéis imaginar, como he dicho al principio, que he dormido 3 horas, me he levantado a las 3 y pico de la mañana. Entonces no sé si sacaré algún clip, lo intentaré seguramente ahora, pero voy pilladísimo de tiempo. Aún así, intento, además de sacar alguna vez a lo mejor algún clip de estos vídeos, ¿no? editados bien, sí que por lo general busco también hacer contenido diferente ya desde estas últimas semanas, ¿no? Contenido exclusivo en formato vertical. Así que seguidme en el resto de redes sociales, que las tenéis como siempre en la descripción. Y nada, lo dicho, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.